que ellos mismos habían mandado. Lo tengo en línea, Pablo. Pablo, ¿cómo te va? Graña te habla. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Después el día después de lo que pasó en el Congreso, la no sanción, el voto en contra del capítulo ese donde habían querido meter la ley de financiamiento universitario de emergencia en discapacidad, generó como toda una alteración en el esquema del gobierno. ¿Qué es lo que estás mirando vos? Sí, fue así, pero eso es lo que pasa cuando confundís mayoría con tener razón. Son cosas que no van de la mano. Las mayorías se construyen y son producto de un consenso, algo que muchas veces al gobierno le genera como una especie de urticaria. Entonces, en ese momento, durante toda la sesión, yo le marqué al oficialismo que el sentido común indica que vos tenés que tratar artículo por artículo, que se sepa, digamos, que quede a la luz, Claro. qué estás de acuerdo, qué no estás de acuerdo, qué partidas crees que hay que acompañar y qué artículos no. Como el artículo 75 se metió 2 días antes o 3 días antes, hacía poco tiempo, en el dictamen original no estaba. Ah, mirá. No estaba. Entonces, esto Era como un artículo ómnibus. Esto demuestra el nivel de capricho que tiene el gobierno, ¿no? Sí, pero por eso te digo, era como un artículo ómnibus donde quisieron meter de todo. Sí, pero no se puede, porque después vos tenías en su momento a Guillermo Franco que te decía que era que era imposible y que atacaba al espíritu de la ley de administración financiera, y después lo que violentan la ley de administración financiera es el propio gobierno. Entonces fue completamente inadmisible. Pero acá lo que te demuestra es que la creatividad está al servicio siempre de la trampa. En vez de ser creativos para ver cómo financian las prestaciones de las personas con discapacidad, se ponen creativos para hacernos trampas en la medianoche. Entonces, la verdad que, bueno, no se recibieron de nada, no son campeones de nada, y eso fue un poco la indignación del otro día. Claro, pero fíjate si era importante, porque el propio gobierno después sacó cuentas y ellos que habían querido meter varias cosas para comprometer votos de otros sectores, gobernadores o el gobierno de la ciudad, terminaron perdiendo ese capítulo y cuando sacaron las cuentas al final del día se dieron cuenta que les complicaba realmente las cuentas. O sea, que habían... Por pasarse de vivo le salió todo mal. Les complicaba realmente las cuentas y demuestra el nivel de improvisación en ese aspecto. Cuando vos tenés una gran mayoría que construiste dentro de la Cámara de Diputados, a la vez, digamos, revoleaste a TN, a troche y moche, para poder robustecer esa mayoría. Y después, por un capricho, se te caen otro montón de artículos en un montón de otros temas, porque dentro de otros temas estaba lo de zona fría. Un temón para todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué te digo, Rolando? Me parece que hay un nivel a veces de imprudencia y de impericia y de no querer escuchar, porque yo con mucho respeto durante todo el día les fui marcando en las distintas reuniones y en la labor parlamentaria el trabajo que había que hacer y cómo abordar el tratamiento de estos artículos. Sí, ellos lo quisieron hacer así y les salió en contra. ¿Esto puede volver a entrar en el Senado? Porque lo que decía ayer el gobierno es, bueno, nosotros vamos a insistir y vamos a volver a meter la derogación de la ley de emergencia en discapacidad en el Senado. ¿Pueden? Pero sería una desinteligencia total, porque acá lo que tendrían que hacer ellos es desmembrar la ley. Claro. La ley tanto de presupuesto de discapacidad, de emergencia en discapacidad, como la de el presupuesto universitario. Entonces, si ellos desmembraran la ley y empezaran a decir esto lo tomamos tales partidas y tales otras, esa técnica, volcada en 2 o 3 artículos, sería lo más prudente. Pero cada vez que le hemos pedido prudencia al gobierno nos contestó con más de lo mismo. Así que, bueno, porque es ideológico. Yo entiendo que el gobierno considera que las universidades públicas son un nido de zurdos comunistas perversos. No sé ni quiero decir qué es lo que tienen contra los discapacitados porque no lo entiendo ni lo quiero imaginar. Pero no, es así. Eso es completamente inentendible. Inentendible. Realmente no te altera ningún... Es mentira que te altera el déficit fiscal. Sobre todo un gobierno que le está bajando ganancias a grandes empresas. Entonces, sí, hermano, no cierra la balanza por ningún lado. Ganancias a las grandes empresas y no te dicen de dónde lo van a financiar. O sea, el que tiene que responder siempre es la oposición de dónde va a sacar el dinero. Que ahí es donde queda trunco el debate, Rolando, porque la clave sería que todos hiciéramos un esfuerzo de decir de dónde sacamos las partidas. Todos, cuando digo todos, el gobierno, en plena campaña electoral, ¿sí? Le pegó un volantazo a las retenciones, usando al campo, le sube, le baja las retenciones. Eso en macro, yo no soy macroeconomista ni economista, pero eso es una improvisación total. Claro, ahí sobra la plata, pero para los discapacitados no. Espera que aquí Fernando Cerolini te quiere hacer una pregunta, Pablo. A ver, ¿cómo le va, Juliano? ¿Cómo está? ¿Cómo anda, Fernando? ¿Bien? Bien, bien. Lo que no creo yo realmente que haya que explicar mucho, ni que si fuera de una manera u otra se discutiría. Digo, ellos quieren llegar a un
un final que tienen en la cabeza y no les importa cómo. Entonces, digamos, acá lo mejor que uno puede hacer es buscar estrategia para hacer lo contrario, pero me parece que lo discutamos de una manera u otra, no les interesa, y como dice Graña, entre lo ideológico y lo que quieren mostrar de que no se le puede doblar el brazo, porque dirán, che, si primero vienen por los discapacitados, vienen por las universidades, después vendrán por los jubilados, y en un momento va a tener que dárselo a los jubilados, entonces como esto es peligroso, cortemos todo acá. Ese es me parece el esquema. Lo que le pregunto es, si logran algún invento, estos que tienen estas mentes que se dedican a pensar durante semanas cómo dar vuelta esta ley y volver a convertirlo en lo que querían ellos, ¿cree que en diputados qué puede pasar? Porque sabemos que se amplían las billeteras, empiezan a hacer llamados y misteriosamente se enferman algunos diputados, algunos no viajan y ya cambia el número. ¿Usted cree que si vuelve hay algunos que se van a dar vuelta? Sí, la verdad que lamentablemente hay varios sectores que van jugando así, van saltando de acuerdo a una conveniencia no de corto plazo, de semanas te diría, un corto plazo más corto del que estábamos acostumbrados. Entonces, sí es posible eso, todo es posible porque, sin ir más lejos, el gobierno negaba de manera rotunda, o el oficialismo, por así decirlo, la posibilidad de que se configurara el escenario que se terminó configurando de la caída del capítulo 11. Es decir, el nivel de subestimación que hubo fue tan alto, tan imprudente y tan poco inteligente que quedó al desnudo y se termina poniendo en riesgo el presupuesto. Entonces sí, al regreso de la ley o de la media sanción o con la sanción definitiva del Senado, tengamos en cuenta que la Cámara de Diputados va a poder insistir con su redacción originaria o podrá insistir con las modificaciones del Senado. Pablo, te agradecemos mucho el contacto. Un abrazo enorme, gracias a ustedes. Pablo Juliano, diputado nacional de Provincias Unidas, uno de los que ayer